Ok, Ges, déjenme les explico entonces cómo es el problema este. Primeramente les decía, como los dos resortes tienen la misma deformación cuando yo los saco de equilibrio, es decir, por ejemplo, si vemos esta línea y yo lo muevo una distancia delta, o sea, un ángulo teta, por ejemplo, este resorte se va a estirar lo mismo que este se comprime, es decir, que como las deformaciones son iguales, yo puedo resumirlo a tener un sistema con un solo resorte, el cual sería una K equivalente, ¿verdad? Perdón, una K equivalente. Y esa K equivalente sería igual a K1 más K2 por estar en paralelo. Aquí está el pivote, aquí a la mitad está la masita que cuelga esa que está aquí. ¿Están de acuerdo? Voy a borrar esto de aquí, al final de cuentas pues quedó en el registro para poder seguir utilizando esa imagen. Pero en fin. Entonces así va a quedar mi sistema y evidentemente si yo llegase a cortar el resorte, mi sistema se va a mover, este peso va a jalar todo hacia abajo, quiere decir que este resorte está deformado estáticamente. ¿Sí me explico? O sea, voy a mover esto un poquito para acá para que lo puedan visualizar. Este resorte, si yo lo desgancho, bueno, lo voy a poner acá, miren. Si yo este resorte lo desgancho, el resorte llega aquí. Aquí hay una distancia que sería delta estática, ¿de acuerdo? O sea, el resorte está cargando el sistema. Es por ello que tendríamos que hacer forzosamente un análisis estático. Análisis estático. Y dicho análisis estático sería a través de una sumatoria de momentos en el pivote igual a 0, positivos en contra de las manecillas del reloj, como lo vieron en su clase de estática. Es decir, que si yo hago el diagrama de cuerpo libre, tendría el disco, acuérdense que lo que estoy analizando es la posición de equilibrio, es decir, aquí yo tendría mi resorte y yo tendré aquí a la mitad a R en 2, la masita esa que cuelga. Entonces yo voy a poner qué fuerzas están actuando aquí que generan momentos. Si se fijan, el disco, aunque tiene masa y evidentemente tiene peso, lo más que puede generar son reacciones en el pivote, porque como su centro de gravedad coincide al pivote, entonces no generaría ningún momento. Pero esta masa sí genera un vector que es el peso, y este resorte, como está estirado de aquí hacia arriba, la fuerza elástica o la fuerza del elemento elástico iría hacia abajo. Esto nos daría entonces que en la sumatoria el peso nos da el momento, imagínenlo así, que es igual aquí, o sea, es positivo el peso por la distancia que le da momento, que es R en 2, R entre 2, y la fuerza del resorte en realidad lo va a hacer girar esta fuerza, el sistema así, o sea que es negativo, sería menos la fuerza del resorte por la distancia que le da el momento, que es el radio completo, y esto sería igual a 0. ¿De acuerdo? Es decir, que si yo reacomodo esto, me va a quedar que la fuerza del resorte, que yo sé que es K por su deformación. ¿Cuánto está deformado el resorte? Delta estática. ¿De acuerdo? Entonces sería K por delta estática como fuerza elástica, y luego por el radio, para que se haga momento, sería igual al peso, que es masa por gravedad por R en 2. ¿De acuerdo? Esta es mi ecuación de equilibrio de mi sistema. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí vamos a proceder al método, donde el método dice que identifiquemos las energías presentes en el sistema. Acuérdense de una cosa: los elementos elásticos, o por ejemplo
Los elementos elásticos siempre tendrán energías potenciales y los elementos inerciales o las masas siempre tendrán energía potencial o energía cinética. Dije siempre tendrán y no es así. O sea, tendrán energía potencial, puede que lo tengan o tienen energía cinética si es que se mueven. Aquí puse es cinética. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a analizar. Hay un elemento elástico aquí, no hay de dos sopas más que poner energía potencial del resorte. Y sabemos que la energía es 1/2 de K por X cuadrada. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el disco, que es un elemento inercial por tener masa. Aquí este disco tiene la posibilidad de tener energía potencial y cinética. La potencial existiría en el disco si al girar cambiara de posición respecto a la altura, respecto al piso. Como es que no sucede eso, entonces no tiene energía potencial dicho disco. Pero sí se va a mover. Si yo lo saco de equilibrio, este disco va a estar moviendo de allá para acá, así, hacia un lado y hacia otro, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos energía cinética del disco, que es 1/2 de la JP del disco por su velocidad angular al cuadrado. Si se fijan, las energías cinéticas dijimos que era 1/2 de la masa por su velocidad al cuadrado. Pero en este caso, por tener movimientos angulares, al igual que en el método de momentos, en lugar de masa metemos la JP, en lugar de una velocidad lineal metemos una velocidad angular. ¿De acuerdo? Terminando con el disco, nos vamos a ver la masita que cuelga. Y la masita que cuelga tiene la posibilidad de tener energía potencial y cinética. Y resulta que en este caso tiene las dos. ¿Por qué? Porque al estarse moviendo, esta masa va a subir y bajar, es decir, que cambia respecto a la altura y también se va a estar moviendo. O sea que tiene energía cinética de la masa, que sería 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y tiene una energía potencial de la masa, que sería mg por h. ¿De acuerdo? Algo importante que les hacía mención hace rato es que por ejemplo, si yo veo la línea que hay aquí, esta línea así, y yo lo moviera una distancia teta, por decir así, aquí un ángulo teta, esta distancia de aquí, perdón, esta distancia de aquí a aquí es distinta que esta distancia de que está aquí. ¿Por qué? Porque aunque angularmente se muevan lo mismo, los dos se movieron 10 grados, por decir algo, el hecho de estar más lejos del pivote hace que recorra más distancia. Les daba de ejemplo su brazo. Si ustedes su brazo lo levantan 90 grados, tanto su codo como su puño se movieron angularmente lo mismo, 90 grados. Sin embargo, su puño recorrió una distancia mayor a su codo por el hecho de estar más separado del pivote que su hombro. ¿Sí me explico? ¿Esto por qué se los explico? Porque las energías, tanto potenciales y cinéticas, estas dos, de la masa, no pueden ser iguales las variables X o la velocidad lineal esta a esta de acá del elemento elástico, porque son diferentes. Esta yo le llamaré X y a esta le voy a llamar X'. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de adecuar las energías, que es el siguiente paso, al adecuar las energías, por ejemplo, esta sería 1/2 de K por su deformación al cuadrado. ¿Cuál es la deformación que tiene el elemento elástico ya que lo sacamos de equilibrio? Lo voy a poner de otro colorcito. Se deformó de aquí hasta acá, o sea, delta estática más X. ¿De acuerdo? Entonces yo tendré delta estática más X. Y esto va al cuadrado. Luego,
la energía cinética del disco, esa ya está angular, no hay nada que hacerle, es la JP del disco por la velocidad angular al cuadrado. Esta de aquí Singes, porque es lo que les comentaba ahorita, aquí sería 1/2 de la masa por la velocidad prima al cuadrado, porque esta no es la primera derivada de esta, o sea, esta no es la primera derivada de esta, porque son diferentes. Este es X y este es X', y esta energía cinética se refiere a la velocidad de esta distancia, que recorrió esa distancia, ¿de acuerdo? Y esta, al haberlo bajado, acuérdense que si yo lo movía hacia abajo es menos h, si lo muevo hacia arriba es más h. Como aquí bajó, sería menos, entonces esta al momento de adecuarla sería menos mg por el valor de h. ¿Cuánto bajó? Bajó x'. ¿De acuerdo? Sería x'. Y ya tenemos las energías adecuadas. Entonces lo que dice el siguiente paso es que sumemos las energías adecuadas y las igualemos a constante. Es decir, voy a sumar 1/2 de k por delta estática más x más 1/2 del valor de la JP del disco por la velocidad angular al cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad prima cuadrada menos el valor de la masa, gravedad y x', y esto es igual a constante. Vamos primeramente, antes de derivar, a tratar de simplificar la ecuación. Aquí por ejemplo, esta va al cuadrado. Entonces vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. Primero nos quedaría el 1/2 de k que multiplica al cuadrado del primero, que sería delta estática cuadrada, más el doble producto del primero por el segundo, que es delta estática por x, más el cuadrado del segundo, que es x cuadrada. Todo lo demás, esto de aquí, va a ser idéntico. ¿Están de acuerdo? Entonces, simple y sencillamente lo voy a pegar aquí. Nada más que aquí me faltó, perdón, el más. ¿De acuerdo? Pero es igualito todo lo demás. Entonces, aquí si yo multiplico esto, me quedaría como 1/2 de k por delta estática cuadrada más 1/2 por 2 es una vez k por delta estática por x, ¿están de acuerdo? Más 1/2 de k por x cuadrada, sería 1/2 de k por x cuadrada. Y lo demás es idéntico, 1/2 de la JP del disco por la velocidad al cuadrado, más 1/2 de la masa por la velocidad prima, acuérdense, al cuadrado, menos mg por x' igual a constante. Hijes, tenemos un verdadero desgarriate desde el punto de vista de que yo tengo angulares y tengo lineales las variables dependientes del tiempo, todas estas. Vamos a ponerlo todo en angular porque es como más nos conviene. Es fácil de entenderlo. Si vemos aquí el disco, por ejemplo, este disco, vamos a empezar por las X y luego vemos lo de las X'. Si vemos este triángulo que está aquí, lo voy a poner acá abajo. Ese triángulo del pivote a donde estaba el resorte es R. ¿Están de acuerdo? Lo voy a poner el R abajo mejor. Es R. Cuando lo sacamos de equilibrio y se movió una distancia X, aquí hay un ángulo θ. Es decir, que yo puedo decir que el seno de θ es igual a X entre R. ¿De acuerdo? Entonces X será igual a R veces seno de θ grados. Pero evidentemente decíamos que no es muy apropiado, bueno, se complica mucho meter la función trigonométrica en la ecuación diferencial. Por esa razón vamos a utilizar el dogma de F1, donde decimos, aquí le vamos a aplicar el dogma de F1,
y x será igual a r veces teta convertida a radianes, que para ángulos pequeños decíamos que prácticamente tienden a ser lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, donde yo vea una x voy a meter r teta. Por ejemplo, ¿dónde? Aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, nada más. Es el único lugar. Ahora vamos a ver el otro triangulito, que sería el de la x', que es más chiquita la x'. ¿De acuerdo? O sea, yo tenía de aquí para acá un punto, cuando esto se vino para acá, se movió x', pero el ángulo es el mismo, este ángulo es el mismo que este. Es decir, que yo puedo decir que el seno de teta grados tiende a ser x' entre r en 2. Por lo tanto, y de una vez le aplico el dogma de F1, x' será igual a r en 2 veces teta radianes. Entonces, donde vea un x' voy a meter r en 2 veces teta. ¿Dónde está eso? Por ejemplo, aquí. Y nos faltaría, para dejarlo todo en función de variables angulares, esta que está aquí. Pero esta es la velocidad de la x'. Entonces tendríamos que ver, por ejemplo, si esta es la x', pues derivamos esta. Y la derivada sería igual, dejamos las constantes fuera, que sería r en 2. Y como la reglita es u a la n igual a n por u a la n menos 1 de u, perdón, entonces pondríamos que sería, esta n es 1, por lo tanto es por 1 a la teta, a la 1 menos 1, que es a la 0, esta a la 0, y esta, bueno, lo voy a poner así, y esta sería su derivada, que es teta punto. Como cualquier número, perdón, como cualquier variable elevada a la 0 vale 1, este de aquí se hace 1, entonces es r en 2 por 1 por teta punto. Entonces aquí nos quedaría que la x', la derivada de la x', o sea la velocidad prima, sería igual a r en 2 veces teta punto, así sencillito. ¿De acuerdo? Entonces esa ya la puedo meter donde me faltaba, que es aquí. Y listo, Singes. Vamos a sustituir todo eso para ver. Nos quedaría aquí como un medio de k por delta estática cuadrada más k delta estática. Y aquí voy a meter, en lugar de x, r teta. Entonces aquí sería por r por teta. Más, y aquí sería un medio de k, y aquí es x, o sea, r teta. Pero como está al cuadrado, sería r cuadrada teta cuadrada más un medio de la JP del disco por la velocidad al cuadrado más un medio de la masa, y aquí es velocidad prima cuadrada. La velocidad prima cuadrada es esta, r en 2 teta punto, pero como está al cuadrado, entonces sería r cuadrada en 4 veces teta punto cuadrada. ¿Están de acuerdo? Menos mg por x'. X', x' es r en 2 por teta. Entonces aquí sería mg por r por teta. Y esto es igual a constante. ¿De acuerdo? Ingenieros, recuerden una cosa. Siempre que tenemos un signo de igual, como por ejemplo este que está aquí, nos habla de que tengo una especie de balanza, ¿no? O sea, si yo le pongo aquí un 4 y acá le pongo un 4, esto sigue en equilibrio y no debiese de haber ningún problema. Entonces lo que voy a hacer es ponerle aquí teta y de este lado también teta. Y yo puedo darme cuenta que k delta estática r teta, aquí lo tengo, k delta estática r teta, es igual a mg r en 2 teta. Yo tengo aquí, la fregada, este está mal, es porque este viene de una x' y la x' es r en 2, entonces aquí me faltó, aquí sería r en 2. Y ahora sí,
mg r en 2 por teta, mg r en 2 por teta, pero resulta que aquí es la igualdad en magnitudes, pero este de aquí es negativo, lo que significa que yo pudiera tranquilamente eliminar este con este. ¿De acuerdo? Entonces, la ecuación se reduce a tener un medio de k por delta estática cuadrada más un medio de k por r cuadrada teta cuadrada más un medio de la JP del disco por teta punto cuadrada más un medio de la masa por r cuadrada en 4 veces teta punto cuadrada, y esto es igual a constante. Esta parte es la que vamos a derivar del dt, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejar, por ejemplo, aquí todas son constantes, entonces la derivada de una constante pues es 0, ¿de acuerdo? Y luego sería más, dejamos las constantes que multiplican la variable dependiente, entonces sería un medio de k por r cuadrada, y lo único que vamos a derivar es teta al cuadrado, lo que sería 2 teta a la 2 menos 1, o sea, a la 1, por su derivada que es teta punto, ¿de acuerdo? Y luego aquí sería más, dejamos las constantes que multiplican a la variable dependiente, JP del disco, y vamos exclusivamente a derivar la velocidad cuadrada, que sería 2 teta punto, acuérdense que es 2 menos 1 aquí, por eso no le pongo nada, es a la 1, por su derivada que sería la aceleración, y luego sería más un medio de la masa por r cuadrada entre 4 por, y aquí sería 2 teta punto, teta 2 puntos, y esto sería igual a la derivada de una constante que es 0, ¿de acuerdo? Entonces, fíjese, puedo yo notar que tengo la velocidad en cada término existente de la ecuación, entonces puedo eliminarlos por el hecho de que lo agarro de factor común y lo paso dividiendo al 0, de tal modo que mi ecuación se reduce a tener un medio por 2 es una vez k r cuadrada teta, ¿de acuerdo? Más un medio por 2 es una vez el valor de la JP del disco por la aceleración, más un medio por 2 es una vez la masa por el radio al cuadrado entre 4 veces la aceleración, y esto es igual a 0. Si yo lo reescribo para dar forma a la ecuación diferencial, yo tendría que la aceleración multiplica a la JP del disco más la masa por el radio al cuadrado entre 4, ¿de acuerdo? Más el desplazamiento que multiplica acá por r cuadrada, y esto es igual a 0. Esto, hijes, es la ecuación diferencial característica, ¿de acuerdo? ¿Sí, hijes? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora aquí voy a hacer una pequeña convencioncita, miren, porque no tengo mucho espacio, voy a borrar esto, y la aceleración ahorita la vuelvo a poner, la voy a poner un poquito más para acá, la aceleración, y así, para esta línea hacerla hasta acá, y aquí poner un 4, ¿de acuerdo? Para que quede un común denominador. ¿Está bien? Entonces vamos a sacar la ecuación de la frecuencia natural. La frecuencia natural sería igual a los elementos elásticos que acompañan al desplazamiento angular, en este caso, en el numerador, entre los elementos inerciales que acompañan a la aceleración en el denominador, que sería 4 veces el valor de la JP del disco más mr cuadrada, y el 4 que estaba abajo pues subiría aquí, ¿verdad?, en raíz. Entonces lo único que hay que hacer es sustituir la JP del disco.
La JP del disco, es igual a J más JCG. Sin embargo, como el centro de gravedad coincide con el pivote, sabemos que esta de aquí no va a existir, solamente existe la JCG. Es decir, que la JP del disco va a ser igual a 1/2 de la masa del disco por el radio al cuadrado. Esto lo pueden sacar de las tablas que compartí hace algunas sesiones en el método de momentos, ¿de acuerdo? Entonces esta de aquí es mi JP del disco. Lo único que habría que hacer es meter este valor aquí adentro. Entonces la frecuencia natural va a quedar igual como 4 veces K por R cuadrada entre 4 veces el valor de la JP. Como 4 por 1/2 es 2, voy a poner directo el 2. 2 veces la masa del disco por el radio al cuadrado más la masa que cuelga por el radio al cuadrado en raíz. Entonces yo aquí evidentemente agarro de factor común R cuadrada abajo y lo elimino con este. De tal modo que ya así en su más mínima expresión la frecuencia natural quedaría como 4 veces el valor de K entre... perdónenme, acuérdense que esa K es K equivalente, ¿eh? Entonces voy a poner 4 que multiplica a K1 más K2 entre, dijimos que era 2 veces la masa del disco más la masa que cuelga en raíz. Entonces nuestra solución es esta, ¿de acuerdo? Esta de aquí es la frecuencia natural del sistema. ¿Está bien, ingenieros? Voy a compartirles el video para que lo tengan. Aquí está el problema resuelto y voy a compartirles esta imagen para que también cuenten con ella. Denme un momento y les paso el link de YouTube.